Muchas gracias por la presentación de don Pablo Cervera. Entiendo que políticamente incorrecta y desproporcionada. Hoy me siento yo muy honrado, en primer lugar, porque la editorial quiso que prologara este libro y muy honrado estar aquí sentado al lado de Gabriele Cubi, cuyo libro vamos a presentar, La revolución sexual global, la destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Lo que acontece hoy aquí, a lo que estamos convocados en esta noche, es mucho más que la mera presentación de un libro. España en estos momentos es, como expresa el salmista, una tierra reseca, agostada, sin agua. Salmo 62. Los españoles desde hace mucho tiempo estamos cansados de oír palabras vacías y de soportar leyes cargadas de ideología. A la vez estamos sedientos y a la espera de palabras que anuncien la verdad, que hablen al corazón, que despierten y aviven la esperanza. El testimonio de Gabriele Cubi y su llamada a la verdadera libertad son el aliento de un espíritu converso, como la lluvia que viene a fecundar nuestra tierra, recordándonos quiénes somos y mostrándonos de nuevo el sentido pleno de la sexualidad humana, la belleza del matrimonio y de la familia, como expresiones de la vocación al amor y al don de sí. El libro que hoy presentamos, en el que se analizan los pasos de la revolución sexual global, no se puede separar de su persona. Lo que se cuenta en las páginas de este libro está atravesado por la propia experiencia de la autora. Ella, en efecto, a lo largo de su azarosa vida, ha llegado a ser a la vez testigo y víctima de una verdadera revolución que está promoviendo el colapso de la cultura cristiana. En España, la llamada revolución sexual no ha sido objeto de un gran debate social, ni ha sido hasta muy recientes fechas objeto de un estudio y análisis abierto. Más bien ha sido una revolución silenciosa que ha ido poco a poco cambiando las costumbres y las mentes de los españoles. Su introducción, como ocurre con tantas ideologías, ha sido propiciada por ciertas corrientes filosóficas de cuyas directrices se han hecho eco las universidades y por el trabajo de las ONG de carácter internacional que han ido difundiendo estas mismas directrices de la ONU y del Parlamento Europeo en los distintos partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y medios de comunicación social. El caldo de cultivo para el éxito de esta revolución en España fue en un primer momento el cambio de régimen con el comienzo de la democracia y el ayornamiento eclesial que siguió a la celebración del Concilio Vaticano II. El llamado posconcilio y el nuevo régimen de libertades crearon un clima favorable para aceptar toda novedad por el simple hecho de ser nueva, sin discernir su bondad o maldad ni prever sus consecuencias devastadoras. Siempre en nombre de la libertad, se fueron introduciendo nuevas leyes que negarían el carácter sagrado de la vida humana e irían poco a poco deconstruyendo la antropología cristiana y los pilares del matrimonio y de la familia. La Ley 30/1981 de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se introduce el divorcio. La Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio, llamada de despenalización del aborto. La Ley 35/1988 de 22 de noviembre sobre técnicas de reproducción asistida que permite la manipulación de los embriones humanos. La Ley 13/2005 de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio y que introduce el así llamado matrimonio civil entre personas del mismo sexo. La Ley 15/2005 de 8 de julio, llamada Divorcio Exprés y del Repudio.
la introducción de la asignatura Educación para la Ciudadanía, que hacía presente la ideología de género en la escuela, 2006. La nueva Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, que amplía la anterior. La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, llamada Ley AIDO. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, que modifica la ya existente ley. 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica, que permite la utilización de embriones humanos para la investigación. Hasta llegar a las leyes autonómicas, como la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación, de la Comunidad Autónoma de Madrid. La Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana, la llamada Ley sobre Transexualidad. En estos momentos, en el Congreso de los Diputados de España, está presentada una proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de géneros y características sexuales, por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, 2017. Es verdad que en todo este proceso, que ha cambiado el sistema jurídico español, no ha faltado la voz del episcopado español, que advertía sobre los distintos pasos de la revolución sexual, que en realidad es una revolución antropológica, y denunciaba la introducción de las nuevas leyes, previniendo sus consecuencias funestas. En este sentido, el primer documento de la Conferencia Episcopal Española que introduce una reflexión explícita sobre la revolución sexual es la instrucción La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, de 2001. Esta instrucción pastoral fue en su momento muy bien recibida por el cuerpo eclesial, que se veía enriquecido con toda la reflexión sobre la teología del cuerpo y la antropología adecuada promovida por el Papa San Juan Pablo II. En este mismo documento, los obispos españoles llamábamos también la atención sobre el fuerte impacto de la secularización que estaba promoviendo en la sociedad española el eclipse de Dios y, como consecuencia, el eclipse del hombre. Los bienes morales de la persona, custodiados por los 10 mandamientos y la enseñanza de la Iglesia, al no ser respaldados por la autoridad divina, dejaban de ser imperativos de la vida para ser considerados como opiniones, sometidas, como toda opinión, al control de las técnicas de manipulación de masas. El segundo documento de la Conferencia Episcopal Española fue, después de largos debates, el Directorio de la Pastoral Familiar en España, 2003, que cumplía las indicaciones de la exhortación postsinodal Familiaris Consortio, 1981. Este directorio fue presentado en plena campaña electoral y sufrió las críticas de la izquierda política, centrándose fundamentalmente en el epígrafe Los frutos amargos de la revolución sexual, directorio números 11 y 12. Verdaderamente, tanto en este documento como en el anteriormente citado, los obispos denunciábamos las consecuencias de la revolución sexual que paulatinamente fue desvinculando la sexualidad humana, primero de la procreación, después del matrimonio y finalmente del amor. De esta manera, menospreciando los significados del cuerpo humano, la facultad sexual quedaba reducida a simple juego consentido o a mera satisfacción y placer. Además de las distintas notas publicadas por la Comisión Permanente y el Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, en el año 2012, la Asamblea Plenaria del Episcopado Español aprobó el documento titulado La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, respondiendo a la imposición de la asignatura Educación para la Ciudadanía, por medio de la cual el gobierno socialista introducía la ideología de género en el currículum escolar de la enseñanza en España. Con ello, los obispos españoles ofrecíamos por primera vez una reflexión pormenorizada sobre la ideología de género
y sus derivaciones en las teorías queer, cibor, etc. Más allá de la primera entrada de la revolución sexual, descrita en los documentos anteriores, en esta ocasión la Conferencia Episcopal Española, analizando las consecuencias del relativismo cultural y de las filosofías constructivistas, desenmascaraba el proceso de deconstrucción de la antropología cristiana. La ideología de género, fuertemente promovida por varios lobbies de presión, tiene como primer postulado negar la diferencia sexual varón-mujer, afirmando que la sexualidad humana es un producto de la cultura. Deconstruida la persona humana en su diferencia, lo que queda es reconducir la identidad y la orientación sexual a una opción de la libertad individual al margen de criterios objetivos y desconociendo el carácter sacramental del cuerpo. Todo lo demás queda justificado por los principios de no discriminación y tolerancia. La verdad es que el carácter obligatorio de la asignatura Educación para la Ciudadanía motivó una gran movilización de los padres y colegios que presentaban su objeción de conciencia ante tal imposición. Más allá de las grandes movilizaciones sociales a favor de la vida humana, la educación para la ciudadanía y la equiparación de las uniones de personas del mismo sexo al matrimonio, supusieron un salto cualitativo en la movilización social y en el conocimiento de los verdaderos propósitos de la revolución sexual. Con la ideología de género y sus derivados nos encontramos ante una imponente estructura de pecado que introduce un nuevo paradigma, un nuevo sistema cultural de carácter totalitario. También hay que reconocer que la respuesta de los padres objetores y la respuesta social ante el tsunami de leyes que se aprobaban en contra de la vida humana, del matrimonio natural y de la familia, por distintas razones, se fue diluyendo poco a poco y la revolución sexual ha ido avanzando con la normalización de la ideología del género y las leyes autonómicas sobre la no discriminación por la orientación sexual y la transexualidad, como hemos referido anteriormente. Siendo conscientes de los avances de la revolución sexual, también podemos afirmar que en el campo eclesial y en buena parte de la población se ha tomado una mayor conciencia de quiénes son los aliados de esta revolución, cuáles los métodos seguidos para hacerla avanzar y cuál es el último propósito que persigue. A pesar de las diferencias iniciales, hoy queda patente que todos los partidos políticos mayoritarios presentes en el Parlamento Nacional y la casi totalidad de los medios de comunicación social participan de los mismos presupuestos referentes a la antropología, la vida humana, el matrimonio y la familia. Es más, cada vez se ha tomado mayor conciencia de que no se trata de una cuestión española, sino que también son aliados de la revolución sexual el Parlamento Europeo, la ONU y las grandes multinacionales con sus fundaciones respectivas, que promueven la agenesia con el título de salud reproductiva, la deconstrucción de la antropología cristiana, la cultura que deriva del cristianismo y la disolución del matrimonio y de la familia. Los métodos utilizados han sido desde la manipulación del lenguaje, pasando por la introducción de los nuevos estándares para la educación sexual, hasta la formulación de nuevos derechos que se han visto reflejados en las nuevas leyes aprobadas con un corto límite de tiempo. Creo que con todo esto queda claro que el último propósito es acabar con la civilización cristiana y, en definitiva, doblegar a la Iglesia Católica como ha sucedido con otras confesiones cristianas. Para esclarecer todo este proceso va a servir de una gran ayuda el libro de la socióloga alemana Gabriele Kubi, quien, habiendo participado en la revuelta estudiantil de 1968, formando parte del feminismo radical, habiendo sufrido el abandono de su marido, dejándola con 3 hijos, pudo alcanzar la gracia de la conversión a la fe católica de manos de la Virgen María, como ella refiere con su testimonio personal ofrecido en distintas ocasiones. El libro de Gabriele Kubi lleva por título La revolución sexual global, al que acompaña el subtítulo La destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Este libro,
que después de 10 años se presenta para el público de lengua española, ha sido completado por la autora con la indicación de los diversos acontecimientos de estos últimos años y con las referencias específicas para España. Se trata, sin duda, de un libro que se caracteriza por la clarividencia y el conocimiento minucioso de los datos y procesos seguidos por la revolución sexual. La clarividencia se muestra ya en el título que añade la palabra global a la revolución sexual. La autora es consciente de que no se trata de un movimiento espontáneo provocado por unas circunstancias históricas que se localizan en Alemania o en Francia con la revuelta estudiantil del mayo del 68. Es algo que viene de mucho antes y que se ha ido concretando en una agenda global a la que sirven tanto estructuras internacionales, la ONU y sus agencias, como las organizaciones europeas y los parlamentos nacionales y regionales. Como la misma autora ha indicado en varias ocasiones, no pretende especular sobre el último responsable que algunos nombran como mundialismo, nuevo orden mundial, gran dinero, etc. En definitiva, se trata de los poderes que gobiernan el mundo contra el designio de Dios creador y redentor sobre la persona, el matrimonio y la familia. La gracia de la conversión le concede la luz necesaria a Gabriele Cuby para comprender que se trata de destruir la civilización cristiana asentada sobre la antropología que confiesa que el hombre, diversificado sexualmente como varón y como mujer, ha sido creado a imagen de Dios y que en su sexualidad lleva la huella de la vocación originaria al amor y a la lógica del don. Se comprende así el asalto a la tradición judeocristiana y la voluntad de acabar con el valladar que supone la Iglesia Católica, para diluirla entre las distintas confesiones cristianas que no han soportado la presión de esta planificada revolución sexual. Como nos han recordado los últimos pontífices, sucesores de Pedro, la llamada cuestión social ya no está referida simplemente a la cuestión obrera o a la división entre pobres y ricos, a la paz o al trabajo, etc. Siendo todas estas cuestiones muy importantes, lo decisivo en la cuestión social descansa hoy sobre la imagen del hombre, sobre la antropología adecuada. Tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI y el Papa Francisco han denunciado sucesivamente una conjura contra la vida humana programada de manera científica y sistemática. Evangelium Vitae, números 12 y 17. La dictadura del relativismo con la disolución de la antropología cristiana, Caritas in Veritate 75. Y la colonización del pensamiento cristiano por parte de la ideología gender, Papa Francisco en varias ocasiones. Esta deconstrucción de la persona humana, como bien explica Gabriele Cuby, viene desde arriba y no sigue simplemente las estrategias que en su momento se derivaban del marxismo o del liberalismo. Ambos han sido fagotizados y puestos al servicio del capitalismo tecnonihilista que culmina su objetivo superando los límites de la naturaleza de la persona, haciendo de ella mercancía, y ofrece la tecnoredención con sus propuestas posthumanistas y transhumanistas. Lo que está en juego, por tanto, es el futuro del hombre y la familia que lo sostiene. Como nos recordaba Benedicto XVI, allí donde la libertad de hacer se convierte en la libertad de hacerse por uno mismo, se llega necesariamente a negar al Creador mismo, y con ello también al hombre, como criatura de Dios, como imagen de Dios, queda finalmente degradado en la esencia de su ser. En la lucha por la familia, nos recuerda Benedicto XVI, está en juego el hombre mismo. Y se hace evidente que cuando se niega a Dios, se disuelve también la dignidad del hombre. Quien defiende a Dios, nos dice el Papa, defiende al hombre. Discurso a la Curia Romana en 2012. Siguiendo esta misma lógica, Gabriele Cuby nos advierte además que cuando en el enfoque de la sexualidad se prescinde de toda norma moral y se sigue el proceso de deconstrucción de la persona que propone la ideología de género y sus derivaciones, estamos abocados a la anarquía, al caos, a la imposición del pensamiento único,
que puede dar lugar a un nuevo régimen totalitario liderado por el Estado y la gobernanza global. El instrumento utilizado para llegar a este término ha sido la desregularización de las normas morales y la hipersexualización de la sociedad a través de los medios de comunicación y de la pseudoeducación sexual escolar auspiciada por los distintos lobbies procedentes del feminismo radical y de cuantos pretenden afirmar cualquier orientación sexual decidida desde la infancia por una libertad que prescinde por completo de la verdad. La sexualidad ha dejado de ser contemplada como una dimensión esencial de la persona. Se niega la diferencia sexual y se reduce a un simple impulso gobernado por una libertad al margen de los significados del cuerpo y de toda identidad humana. En definitiva, todo es reconducido a una libertad enloquecida, sin el orden de la naturaleza de la persona y sin los bienes y valores que le son inalienables. Se llega así a la destrucción de la libertad en nombre de la libertad, o lo que es lo mismo, a la deconstrucción de la persona en nombre de una ideología más destructiva que las ideologías del siglo pasado. Ha sido la luz de la fe católica la que ha proporcionado a Gabriele Cubi esta clarividencia en su libro. A esta clarividencia se añade el conocimiento de los datos y procesos de la revolución sexual, que ella conoce por haber sido militante del feminismo radical y que después ha profundizado y ampliado hasta ofrecernos en su obra los detalles más precisos sobre los orígenes, desarrollo y la agenda global de esta revolución. De todo ello nos propone un riguroso análisis y a la vez un testimonio confesante de las consecuencias devastadoras de esta revolución sexual. No hay más que observar lo ocurrido en España en las últimas décadas para verificar lo propuesto por la autora. Hipersexualización ya desde la infancia, adicción a la pornografía también entre adolescentes y niños, profusión de la anticoncepción, del aborto, de las ideologías de género, queer, cyborg, propaganda y normativas jurídicas para aceptar cualquier orientación sexual, destrucción de los matrimonios y desestructuración de las familias, equiparación de la unión de las personas del mismo sexo al matrimonio natural, baja de la tasa de nupcialidad, destrucción de embriones y algunos condenados al nuevo gulag de los laboratorios, aumento de la violencia intrafamiliar y de las tasas de adicción al alcohol y a las drogas, mayores problemas psíquicos también en los niños, fracaso escolar, etc. Como bien dice la autora, se trata de una locura que transformó la sociedad en una masa de individuos, consumidores sexualizados, que se pueden manipular para hacer cualquier cosa. Como no puede ser de otra manera, siendo coherente con el Evangelio, su análisis y estudio no va nunca contra las personas, ni menos contra las mujeres, de las que, como nos recuerda continuamente el Papa Francisco, queremos ser claros defensores de su dignidad y de su auténtica naturaleza femenina. Su denuncia como mujer, que ha sido esposa y madre, va dirigida contra todo un sistema ideológico global que arranca al ser humano de sus verdaderas raíces con una clara intención de destruir la base que sustenta la sociedad, la familia. Gabriele Cubi ha pagado su claro testimonio en su propia carne, soportando todo tipo de denuncias, vejaciones, burlas, manipulación y tergiversación de sus palabras, siempre calificada con los términos de homofobia, transfobia, etc., términos creados por el propio sistema ideológico de la revolución sexual. Conozco bien esta misma experiencia. Sin embargo, su respuesta, inspirada por la fe católica, además de amar a todas las personas, es la de afirmar las razones de la esperanza. Ella confía en la respuesta de los padres y en las iniciativas de tantas personas de buena voluntad que ante la voz de alarma despiertan del sueño ideológico y aprenden a discernir los signos de los tiempos. Los creyentes sabemos que, como nos advertía San Pablo, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal. Efesios 6:12. Por eso continuamente afirmamos que toda nuestra esperanza está puesta en Cristo, vencedor del pecado y de la muerte, quien nos ha dicho: en el mundo encontraréis dificultades y tendréis que sufrir,
pero tened ánimo, yo he vencido el mundo. Juan 16, 33. Antes de concluir estas reflexiones, además de agradecer a la autora su interés por completar su obra para la edición española, quiero también manifestar mi gratitud a los traductores, editores y a cuantos han contribuido para hacer posible esta publicación. Sé que a todos les impulsa una única motivación: la humilde propagación de la verdad que hemos recibido por la fe y la clara defensa de la dignidad de la vida humana, del carácter sagrado del matrimonio y del bien social de la familia. Por mi parte, me considero honrado al permitirme escribir estas líneas, convencido también de que no hay verdadero progreso para el hombre sin el anuncio de la verdad de la sexualidad humana, que hemos conocido a la luz de la razón, la fe en Cristo y la enseñanza de la Iglesia. Verdaderamente, como dice el Concilio Vaticano II, es el Verbo encarnado quien revela al hombre el misterio del hombre y le descubre la sublimidad de su vocación al amor y al don de sí mismo a los demás. Gaudium et Spes, números 22 y 23. Vielen Dank, Frau Kubi. Gott segne Sie. Gott möge uns helfen, damit wir lange den guten Kampf des Glaubens kämpfen können. Muchas gracias, señora Kubi. Dios la bendiga. Que Dios nos ayude para que podamos combatir el buen combate de la fe por muchos años. Muchas gracias. I'm overwhelmed by all these statements. Thank you very much, Monsignore. I'm really, really very, very honored. If you are into this battle, you have an interesting life. You have this incredible event here, and I sit here and they say all these wonderful things about me. And a few weeks ago, I was at the University of Vienna, at the Technical University in the center of Vienna. A very excited atmosphere, 300 people, and on stage was me. Y bueno, estaba yo y una mujer, una profesora en estudios de género. Y había una gran movilización, una gran oposición, digamos, porque, digamos, la gente estaba un poco despistada. Entonces hablé, cuando empecé a hablar, la gente empezó, digamos, a hablar, digamos, parece ser que nuestros oponentes simplemente no pueden soportar escuchar una opinión diferente, no pueden escuchar algo que no se ajuste a su teoría construida, o su teoría absolutamente loca en términos de deconstruir algo tan precioso y tan bonito, tan único dentro de la cultura europea como es los fundamentos cristianos. No pueden soportar que hablemos de esto. 2 días antes de venir esta mañana, recibí de un amigo mío español, recibí un mensaje de WhatsApp y me decía que, bueno, si hubieras venido un día más tarde, quizá no habrías podido presentar tu libro. Hoy es un día feliz para mí, pero es un día muy triste para España, porque la ley de igualdad ha sido aprobada. Y esta ley es un gran paso hacia el totalitarismo, va a afectar a todo el mundo. No sé cuánta gente hay en esta sala que se hayan dado cuenta de lo que realmente está pasando. Es decir, estamos dando la vuelta al sistema legal entero. Es decir, hay una persona que dice, bueno, tienes que hacer esto, eres culpable de hacer esto, y le llevamos al juzgado. El juicio tiene que decir, bueno, tengo que pensar que no es culpable, pero el testigo tiene que probar que es testigo, que es culpable, perdón. Esto se ha dado la vuelta. Puede haber una actitud homosexual en el público, por ejemplo, que me escucha decir algo
que no le gusta que diga? Quizá estoy citando algunos estudios que prueban que la expectativa de vida de las personas que practican el sexo homosexual es de entre 10 y 20 años menos. Quizá estoy citando estadísticas que el 70% de que las nuevas infecciones de SIDA son de hombres que mantienen sexo con otros hombres. Quizá esta persona se sienta discriminada por esto y me lleva al juzgado. Entonces yo tengo que probar que esta persona no se ha sentido discriminada, pero sí lo ha hecho, no lo puedo probar. ¿De acuerdo? Así es como estamos avanzando, hacia esto estamos yendo. Y su país ahora mismo acaba de dar un gran paso hacia un nuevo tipo de totalitarismo que no se reconoce como tal porque está utilizando, es decir, el reloj de la libertad para destrozar la libertad. Esto es lo que está sucediendo. Entonces, tengo motivos para estar agradecida a mucha gente de aquí. En primer lugar, a una persona que me escribió la primera vez. Recibí un mensaje de la nada. Leí un libro que era muy interesante. Y me dijeron, bueno, me encantaría traducir este libro y pagaría por la traducción. Y dije, vale, perfecto, estupendo. Y después comenzó el viaje. Y este caballero buscó un traductor. No puedo juzgarlo porque no hablo español. Pero el hecho de que mi libro, de que se haya traducido, es decir, que tenga una cita de mi querido Benedicto XVI es suficiente. Así que muchísimas gracias, Padre Pablo, muchísimas gracias. Y tengo que darle las gracias por lo que ha dicho. Creo que, bueno, sé que lo ha hecho lo mejor que ha sabido y que ha podido. Y muchas veces yo le estaba diciendo, hay que cambiar esto, esta es la edición inglesa, esta es la edición italiana, aquí está esto, y nunca se quejó, nunca jamás. Eso ha sido extraordinario. Y en parte es mi culpa porque, bueno, yo no soy una persona muy sistemática, la verdad. Pero es alemana, es alemana. Bueno, soy de Baviera, una católica bávara. Entonces, bueno, siguió adelante. Es en parte mi culpa, pero no solamente mi culpa, porque la revolución sexual está avanzando a una velocidad pasmosa. Y todas estas noticias que estamos viendo, leemos todo lo que se está publicando, todas las semanas pasa algo y yo digo, esto no es posible, esto no puede estar pasando. Y ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el transgénero, que incluso está llegando a nuestros niños. Y se están administrando hormonas a niños después de que hayan visto a un médico durante 20 minutos y el doctor dice, este niño tiene disforia, y le dan hormonas que retrasan la pubertad, es decir, que esta persona va a ser estéril durante el resto de su vida. Esta persona tiene riesgo de cáncer, tiene riesgo de cálculos biliares, tiene riesgo, es decir, muchísimos riesgos. Una persona de 12 o 13 años. Y si los padres se quejan en Canadá es, digamos, era el caballo de todo esto, el caballo de batalla ahora mismo, España también, pero en Canadá, si los padres se niegan a esto, el Estado puede sacar a los padres de la familia porque el niño está en riesgo en esa familia y porque la argumentación dice que quizás se pueda suicidar si no se le permite cambiar su sexo. En este caso, a través de estas hormonas que retrasan la pubertad. Aunque las investigaciones ponen de manifiesto, sin duda, que el riesgo de suicidio para las personas transgénero antes y después de las medidas de reasignación de sexo, que podría ser incluso mutilación del cuerpo físico, ¿sí? Mutilación, y ya saben de lo que estoy hablando. El riesgo de suicidio es 20 veces superior en este caso. Entonces, esto está pasando y tengo que actualizar el libro constantemente,
porque la revolución está avanzando más rápido de lo que ni siquiera nosotros podemos seguir. Quiero comentarles un poco cómo llegué a este texto. Bueno, en primer lugar, quiero decir que la traducción del libro en español, como estábamos comentando antes, bueno, él buscó publicó el editor y fue un trabajo complicado. Pero decían, vale, lo hacemos, pero cuando cuando decían o veían lo que iban a publicar, decían, no lo vamos a hacer. Entonces, al final, hubo la posibilidad de encontrarnos, pero usted pasó de BAC a Didascalos para poder editar el libro y le doy mi más sincero agradecimiento porque es un riesgo para un editor en este país. Si esta ley ya estuviera en vigor, pues quizá habrían tomado una decisión diferente, porque quién sabe qué es lo que va a pasar. Quizá puedan cerrar su editorial porque ha publicado un libro como este. Sí, se están riendo, pero esto no es una broma, esto es real. Es decir, he estado en Australia e incluso estaba pensando que a lo mejor no me daban un visado. Esto no es mentira, esto está a la vuelta de la esquina. Entonces, muchísimas gracias, Padre Carlos, por haber tenido el coraje de publicar este libro. Por favor, ¿me puedes dar una copia? O creo que está por aquí. ¿Tienes una en la bolsa? ¿No? Ah, sí, de acuerdo, gracias. Gracias, muchas gracias. Es un papel extraordinario, unas cubiertas muy bonitas, una cubierta extraordinaria. Aquí está, ¿de acuerdo? Y aparece un obispo que pone el paraguas de su obispado, digamos, sobre este proyecto y sobre mí. Y no estoy acostumbrada, la verdad. En Alemania no hay obispos que me ofrezcan su paraguas bajo el que me pueda cobijar, digamos. Entonces estoy muy agradecida por todo esto. Bueno, lo que ha dicho ahora seguramente es parte de lo que escribió. Muchísimas gracias, de verdad. Sé que, usted es experto en todos estos temas. Y estoy extremadamente agradecida por el hecho de que haya estado, que esté en la batalla, porque sí que para un obispo es un riesgo extraordinario. Sí, por favor, si me estoy desplazando muy atrás, por favor, levante la mano y ya está. Cuanto mayor o más alta sea la posición en la sociedad, mayor es el riesgo. Y si uno es obispo, ha habido algunos obispos en Alemania que han sido apartados incluso de la carrera por enseñar lo que ha sido igual desde el principio de los tiempos de Cristo. Entonces, muchas veces se diluye la enseñanza. Entonces, los conversos, digamos, hemos accedido al aprendizaje real y las presiones que hay sobre la Iglesia y dentro de la propia Iglesia son muy potentes, en realidad. Y si los medios encuentran cualquier resquicio, buscan y persiguen a los obispos como si fueran lo peor simplemente por el hecho de enseñar la verdad de Jesucristo. Tienen que preocuparse muchísimo y tienen que tener mucho cuidado para que no encuentren nada en el sótano, por decirlo de alguna manera. Así que muchísimas gracias. Así pues, esta es la 12ª traducción de mi libro. Ahora mismo, hace poco me lo han dado en chino, es un poco raro, porque en el contrato decía que tengo el derecho a corregir la traducción. No encontré muchos errores, tengo que decirlo. Yo soy, digamos, una mujer que vela por su propio negocio. No tengo ningún tipo de organización, no tengo personal, no estoy en Twitter, no estoy en Facebook, no tengo blog.
Entonces, cosas como estas son extraordinarias para mí. Es decir, que alguien me escriba y que pague por la traducción, digamos, esto ha pasado algunas veces. Alguien que simplemente tiene que la verdad tiene que proclamarse. Es algo extraordinario. Entonces estoy extraordinariamente agradecida por haber podido disfrutar de esta tarea de que se haya hecho. Y quiero simplemente retrotraerme un poquito en mi historia. Se ha dicho que yo he sido feminista radical, que yo estuve en la Revolución de los Estudiantes en el año 68, y esto no es del todo verdad. Es decir, yo vengo de una familia donde mi padre era escritor y periodista de izquierdas en aquel momento. Entonces, cuando decía su nombre, todo el mundo lo conocía. Mi madre era creyente, pero no era parte de la iglesia. Entonces, me impliqué en los estudiantes no como rebelde contra la sociedad, sino como una hija obediente de mi padre, lo cual es bastante diferente. Entonces, estudié sociología porque era lo que estaba de moda y busqué mi vocación. Durante toda mi vida he tenido la sensación de decir, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿Cuál es mi vocación? Y no era estudiar sociología, no era el trabajo que tenía, no era... soy madre de 3 niños encantadores, pero esto tampoco esto me seguía llevando a pensar, ¿cuál es mi vocación? Mi vida tuvo que entrar en una gran crisis. Has mencionado que busqué, que estuve buscando y demás y no encontraba lo que estaba buscando. Y en el año 96 mi esposo me dejó, una vez más, yo no era la víctima, nos separamos y teníamos 3 niños pequeños en el momento más bajo de mi vida. Buscando 20 años, buscando a Dios durante 20 años, esto no es un resultado muy positivo. Entonces, digamos, quizá había estado siguiendo el camino equivocado. Y en aquel momento, una joven del vecindario llamó a mi puerta y tenía una novena que decía, reza. Y recé delante de una estatua de Buda y otras cosas que he recopilado fuera de la iglesia. Y esto, sí, me gusta coleccionar cosas, sí. Recé una novena. Mi imagen de esto era como saltar era como saltar de un precipicio sin saber si había agua debajo. Es decir, quería tener control de mi destino. Esta es la promesa de todas estas enseñanzas que hay. El auténtico Dios, el Dios verdadero. Y al final de la novena me convertí en católica, sin ningún tipo de duda hasta el día de hoy y con el mayor agradecimiento, que estoy muy agradecida por haber encontrado este camino, por haber encontrado a Jesucristo en su palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos, dentro de mi amada Iglesia Católica. Entonces fue fácil poder formar parte de esta iglesia, con Juan Pablo II, esta luz tan tremenda que estaba escribiendo todos estos documentos, Blendas Veritates, todo lo que publicaba, con toda esta apariencia triunfante y victoriosa. Era sencillo decir, vale, soy católica, creo en todo esto. Pero luego vino Benedicto, que por cierto es vecino mío, y me apoyó desde el principio. Recibí una llamada del Vaticano, me decía, por favor, ¿puedes enviarle el libro a la congregación? ¿A la congregación de la fe? ¿A la congregación de la fe? Y le dije, ya lo he enviado. Y después se me apoyó en todo lo que había escrito, incluso las notas más ínfimas. Digamos, esto es, digamos, algo así como el operador de la verdad. Y
se vio algo así como que esta era la persona que buscaba la verdad y quiere expresarla. Entonces estoy extraordinariamente agradecida por todo esto. Ahora las cosas son más complicadas y bueno, ya digamos no voy a entrar en más detalles sobre los problemas a los que nos enfrentamos como católicos en este momento actual. Tal y como ha comentado, con la conversión vino la luz. Muy rápidamente. De repente hay una luz y ves muy claramente. Y esta luz que recibí era la percepción de que la sexualidad es el problema de nuestro tiempo, que el abuso de la sexualidad y de todas las ideologías circundantes que nos enseñan, digamos, este abuso, son el elemento fundamental de nuestro tiempo a la hora de destruir a la persona, de destruir la familia, de destruir la sociedad. Se me dio un libro a principios del año 2000 de un antropólogo inglés que se llama J.D. Unwin. El libro se llama Sexo y Cultura, Sex and Culture. Se publicó en el año 1936 por parte de Oxford University Press, 600 páginas. ¿Y cuál es la relación entre la moralidad sexual y la cultura? Esta era la pregunta. ¿Es cierto lo que dijo Freud de la sublimación del impulso sexual y esto es lo que crea cultura? Esto es lo que él quería determinar. El resultado fue que la alta cultura, digamos, solo puede existir con leyes morales estrictas, a saber, monogamia y la virginidad antes del matrimonio. ¿Quién cree que esto sigue siendo verdad? ¿Quién cree que esta es la forma adecuada de vivir? ¿Cuántos católicos creen esto? Es decir, no sé si el 50% de los católicos ni siquiera creen en la resurrección. Entonces, ¿cómo pueden creer en esto? ¿Pero es realmente difícil creer? ¿No sabemos que todos los matrimonios se rompen si tenemos infidelidad sexual? ¿No lo sabemos? Por experiencia propia o si miramos alrededor, no podemos conectar con nuestro deseo más profundo de cuando somos niños, que nuestros padres estén juntos durante toda la vida, nuestro padre y nuestra madre biológicos, y que si no somos educados por nuestros padres biológicos puede haber una catástrofe. Sabemos. Todo esto lo sabemos en nuestro corazón. Y a veces alguien dice, esta es la forma en la que nosotros tenemos que vivir. Y la gente dice, esto es medieval, esto está totalmente anticuado. Esto ya se ha perdido en los anales de la historia. Pero tenemos esta convicción en nuestro corazón. Y es una reflexión de lo que es Dios. Lo que Dios nos ofrece es amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tenemos que crear la relación entre Cristo, la propia Iglesia, y como dice San Pablo, esto es un gran misterio. Entonces creo que todo está en nuestro corazón. Y al mismo tiempo permitimos que esta ideología tan loca de género se haga con las riendas de nuestra sociedad. ¿Cómo es posible? ¿Por qué hemos estado callados durante tanto tiempo? ¿Por qué solamente se produce un despertar? Hubo un gran movimiento en España, tal y como ha comentado. Los padres se levantaron y dijeron, no queremos que esto les pase a nuestros hijos, pero ahora, hoy, esta ley se ha aprobado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el país? ¿Por qué se ha estado callado durante tanto tiempo? Creo que estoy aquí para presentar este libro. Esta es la versión alemana. Y creo que, bueno, simplemente voy a ver los capítulos y les voy a comentar un poquito qué es lo que hay rápidamente.
Empiezo con esta metáfora tan fabulosa la metáfora del emperador. No sé si es conocida, es un genio. Dice que algunos convencieron al emperador que podíamos tejer el tejido más maravilloso con la mejor calidad que podíamos tener. Pero entonces, ¿quién quiere no estar en el poder? ¿Quién no quiere llegar al punto más alto de la sociedad? ¿Quién no quiere tener dinero cuando está en el poder? Claro, esto es algo que le gusta a todo el mundo. Entonces, ¿quién quiere parecer un estúpido ante la sociedad? No, queremos ser inteligentes. Entonces, aquí es cuando se dijo, bueno, sí, veo todo esto. Yo no quiero ser estúpido, entonces yo soy la persona adecuada para el cargo. Entonces, todos dijeron, claro, entonces este emperador tiene ropas bellas para él. Entonces, iba desnudo por la calle y nadie se atrevió a decirle que iba desnudo y le dijo, el emperador está desnudo. Y yo soy esa niña. Yo me identifico con este niño. Y todo el mundo debería identificarse con este niño porque la teoría del género es una locura, es una absoluta locura. Y las siguientes generaciones van a decir cómo es posible que la humanidad cayera por una ideología tan alocada. Es más fácil de entender la ideología comunista, por ejemplo. Estaba el proletariado que era explotado, que sufría muchísimo, y estaba esta utopía. Vamos a crear el paraíso para la clase obrera, el marxismo. Esto es comprensible. Incluso los nazis se le pueden entender. Bueno, pues somos la mejor raza, tenemos el poder sobre todo el mundo. Es decir, esto es algo incluso comprensible. Todo el mundo, todos los seres humanos dicen queremos ser poderosos. Incluso la vía cristiana nos muestra que hay algo más que es importante. Pero en una ideología como la de género, que dice que no hay sexos, que no hay género, no, es decir, se puede cambiar de un sexo a otro a voluntad. Es decir, somos lo que sentimos que somos. Esto es lo que ha entrado en la legislación en su país en el día de hoy. Ustedes son lo que sienten que son. ¿A quién? Por ejemplo, si usted dice, usted es una mujer, no tiene que cambiar para nada. Ni siquiera tiene que cambiarse la ropa. ¿Sí? Exacto. Entonces, si yo digo, Susie, creo que eres una mujer muy guapa, bueno, pues a lo mejor me puedes llevar a juicio. Entonces, así funciona, así es. Bueno, empezaba con esta parábola. El segundo capítulo es acerca de los pioneros de la revolución sexual desde la Revolución Francesa hasta hoy. Y una ideología como esta, no quiero decir que caiga del cielo, pero no procede del infierno en un momento, digamos. Hay muchas, muchas personas, muchos granitos de arena que han contribuido a que esto sea posible. Lo pueden leer. Empiezo con la Revolución Francesa. Y quiero mencionar una escuela de pensamiento que era muy importante para el movimiento del 68, es la Escuela de Filosofía de Frankfurt. Una escuela filosófica alemana, los nombres son Horkheimer, Marcuse y el famoso filósofo en Alemania que sigue vivo, Habermas. Eran marxistas y encontraron que estuvieron en un instituto de investigación en Moscú, editaron unos volúmenes sobre Marx, creo que así de grandes, y propusieron la teoría sobre la familia autoritaria, utilizando la culpa del holocausto y diciendo que
el carácter que fue capaz, o la persona, el carácter alemán que fue capaz de hacer estas atrocidades se formó en una familia autoritaria alemana. Entonces, la conclusión lógica es que hay que destruir la familia. Y Marcuse llegó y dijo, ¿cómo se destruye la familia? Liberalizando la sexualidad, viviendo con arreglo al principio de lujuria, y vamos a crear el paraíso con esto. ¿Dónde está el paraíso? No aparece. Entonces, las profecías de Humane Vitae del mismo año, del año 68, han sido cumplidos con el hecho de que la contracepción esté disponible para toda la población. Pero las promesas de la revolución sexual se han vuelto en gran sufrimiento de la totalidad de la sociedad, de las familias, de los padres, de las madres. Muchas madres monoparentales viven, el 60% vive en la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces nombro a toda esta gente. A continuación, esto va a ser muy largo, si no. Después hablo que el feminismo está imbricado, digamos, en la ideología de género. El feminismo radical, el Simone de Beauvoir, decía que hay que salir de la esclavitud de la maternidad. Este era el llamamiento. Salgamos de la esclavitud de la maternidad. ¿Cuál es el resultado? El lento suicidio de las naciones europeas, que se llama la crisis demográfica. Es un lento suicidio que estamos viendo por legalizar la contracepción y el aborto. ¿Cuánto tiempo más me queda? No demasiado. ¿5 minutos? Tenemos que terminar. Vale, perfecto. Bueno, estoy en el capítulo 3. Bueno, simplemente solo tienen que comprar el libro y ya está. No hay problema. Bueno, tenemos que terminar. El ímpetu principal del libro es que estamos entrando en una nueva época de totalitarismo. Creemos en la democracia. Creemos que estamos luchando en guerras para exportar esta democracia, y vemos que esta democracia se está tambaleando. Cuando abrimos los ojos a algo, vemos que hay diferentes sistemas. Puede haber diferentes sistemas sobre cómo organizamos, por ejemplo, nuestras sociedades humanas. Pueden ser, por ejemplo, un reino, puede ser una democracia. Es decir, hay sistemas diferentes. No hay un sistema bueno de por sí. El sistema solamente es lo bueno. Es decir, si los gobernantes practican la virtud, el sistema puede ser bueno solamente si hay virtud. Solamente si hay un rey con virtud tendremos un gobierno extraordinario. Si tenemos una nobleza extraordinaria, esto va a filtrarse hacia abajo y vamos a tener un buen gobierno. Y también una democracia necesita la práctica de la virtud. La fe cristiana ha enseñado esta virtud a la gente. La gran parte de la sociedad iba a la iglesia y escuchaban la palabra todos los domingos. ¿Saben qué? Había, digamos, una visión de la eternidad, y para poder llegar a esta eternidad había que vivir una buena vida para poder llegar a la eternidad y no al fuego eterno. Y la democracia necesita unos fundamentos que eduquen a la gente, que quieren ser buenas personas en el fondo de su corazón. Y si esto se elimina, nuestra democracia se deteriora y nos encontramos en el medio de este deterioro ahora mismo. Estoy muy contenta de ver que hay movimientos de resistencia en muchísimos sitios, en muchos países europeos. Hay partidos conservadores y a veces de derecha que están llegando al poder y están poniendo en jaque todos estos postulados. Entonces, digamos que se está produciendo un despertar en este sentido. Y vamos a ver
hacia dónde va todo esto. La providencia de Dios está por encima de todo. Yo estoy en la batalla, estamos en la batalla, y la gente que está en esta batalla tiene que estar en esta batalla porque tienen que hablar, tienen que decir la verdad. Nosotros decimos, con lo que decía David, tenemos que decir que la batalla pertenece al Señor. Muchísimas gracias por su atención.